Hola a todos, esto es Contrapunto, un espacio del programa de estudios sobre Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, encargado de recorrer temas relacionados con la historia cubana, su proceso político, económico y social. Este segundo número se encarga de evocar esa Cuba prerevolución del 59, donde nos preguntamos sobre la calidad de vida de la isla, la democracia y otros indicadores en general. Bienvenidos. La Cuba prerevolucionaria nos lleva a plantearnos dos preguntas. La primera tiene que ver con las condiciones de democracia y la persecución política a la oposición. Frente a estas condiciones democráticas, es de destacar que el periodo antes de la revolución se caracteriza por el periodo de Batista. Naturalmente hay una persecución a la oposición y naturalmente las condiciones que se van a dar en este momento van a dar lugar a la insurrección. Sin embargo, ¿qué pasa con el periodo antes de Batista? ¿Qué pasa con ese periodo de 1940 a 1952? La segunda pregunta hace referencia a las condiciones sociales y económicas. Cuba vivía una crisis económica que condujera a una insurrección. La vida de los cubanos de a pie era y tenía características de precariedad que movilizaran a la población para llevar a cabo una insurrección de esta naturaleza. Pues bien, es de destacar al menos 4 debates en términos de este periodo prerevolucionario. El primer debate hace referencia a las características de la democracia antes de Batista. ¿Se puede hablar de una democracia republicana? ¿Se puede hablar de que Cuba nunca fue democrática? Frente al primer argumento tenemos la perspectiva de Carlos Rodríguez Arechavaleta, que en su texto sobre la Cuba republicana de 1940 a 1952 defiende esa constitución de 1940. De otro lado, tenemos los indicadores de democracia, entre los cuales destaca el Polity For, donde se puede observar que Cuba nunca ha sido un país democrático. El segundo debate hace referencia a las condiciones socioeconómicas. Para algunos, las condiciones en términos de desigualdad eran críticas. Para otros, las condiciones eran, comparativamente respecto a los demás países, bastante positivas. Frente al primer argumento, uno puede destacar que desde el punto de vista de la desigualdad, por un lado, había altísimos niveles de analfabetismo, sobre todo un analfabetismo en el campo respecto a las ciudades. En segundo lugar, se puede también destacar que el pueblo cubano vivía también la afigia de tener una suerte de opresión del pueblo norteamericano. Toda esta trayectoria previa a la revolución va a despertar unos ánimos antiimperialistas. Del otro argumento, también se puede plantear que comparativamente Cuba, tanto antes de la revolución como después de la revolución, va a tener condiciones positivas frente a sus vecinos más pobres, entiéndase por ellos Honduras, Guatemala, El Salvador. Esto quiere decir que desde el punto de vista del PIB per cápita o desde el punto de vista del índice de desarrollo humano, se muestran condiciones bastante favorables. Ahora bien, si miramos a Cuba, este sería el tercer debate, desde la perspectiva de los indicadores, también podríamos hablar de un asunto problemático. ¿Qué tanto nos miden los indicadores lo que en realidad está sucediendo en Cuba? Es decir, cómo el PIB per cápita logra percibir, teniendo en cuenta que es un promedio, esas condiciones reales y materiales de la existencia del cubano de a pie. Creo que esto también debe ser considerado desde el punto de vista de un trabajo muchísimo más de corte cualitativo, porque si no fuese así, no entenderíamos los grandes flujos migratorios post-revolución cubana. El último debate a destacar tiene que ver finalmente con cómo comprender todo este proceso revolucionario. ¿Por qué se produce este proceso revolucionario si no tenemos entonces condiciones socioeconómicas dramáticas, si habíamos tenido experiencias previas de democracia? Pues bien, aquí también hay debates al respecto. Hay quienes creen que se considera una democracia republicana fuerte y estas herencias de la democracia republicana de la Constitución de 1940 van a consolidar una fuerte sociedad civil que va a generar un ánimo dentro de estas juventudes que van a propiciar la revolución. Para otros, tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas.
se creía que Cuba podría generar mejores condiciones de vida para todos los cubanos. De una u otra forma, la revolución va a generar este tipo de transformaciones. Y si miramos desde el punto de vista de indicadores las trayectorias que ha seguido Cuba, ni es el país más pobre, ni es el país con condiciones más deplorables, pero tampoco es quizás el país más rico. Y esto nos lleva a preguntarnos algo. ¿Qué hubiese sucedido si Cuba no hubiese vivido la revolución y no lleváramos casi 60 años de este régimen autoritario que trajo los Castro? Esa democracia y ese capitalismo que quizá hubieran vivido hubieran conducido a mejores condiciones de vida para los cubanos, o todo lo contrario, esos derechos sociales y económicos que de una u otra forma se universalizaron durante los últimos 60 años también hubiesen podido ser garantizados en el marco de una sociedad capitalista y democrática. Algo queda completamente claro. En los indicadores es posible observar condiciones socioeconómicas muy favorables. Sin embargo, estos datos se cuestionan por la falta de observación de organismos internacionales que los verifiquen y además por los vacíos de información que se encuentran al respecto. Es así como cerramos este nuevo capítulo de Contrapunto, invitándolos a leer nuestro boletín de noviembre Foro Cubano, en el que destacamos distintos debates. El debate en torno a cómo era vivir antes de la revolución, el debate sobre la democracia antes del golpe de Batista en el 52, las raíces antiimperialistas y antinorteamericanas de la revolución cubana y las trayectorias de la Cuba revolucionaria en términos socioeconómicos y democráticos. Pero no cerremos sin antes preguntarnos, ¿fue necesario sacrificar la democracia en Cuba para garantizar derechos económicos y sociales a la sociedad civil?